Start. Buenos días y bienvenidos. Good morning and welcome. Thank you for joining us this morning, and thank you very much for your interest in learning about Native peoples of Sonora. Gracias, gracias por venir y por su... Una conferencia, por favor. Sí, por su interés en aprender sobre los pueblos originarios de Sonora. I think given the history of genocide and colonization in Mexico and the United States, it's important that we understand the story and the culture of the land and the people. Dada la historia de genocidio y la colonización, es importante que entendamos la historia completa y la historia de la tierra y la gente. So, I hope you enjoy the presentation today. Espero que disfrutes y mil gracias a Dr. Alejandro Aguilar Zeleny por compartir con nosotros. I will pass it to Zach to do some more introductions. Absolutely. Gracias, Luis, and gracias a todos por estar aquí. Thank you, everyone. I think we're going to learn some really important and interesting information from El Doctor. My name is Zach Palma. I'm with Skyland Alliance as well. I just wanted to drop in before we get an introduction and dive into our content today. In the chat, you will see some instructions, but this presentation will be live translated. So there is a button down below that says interpretation. And if you would like to listen in English, you'll want to click on the interpretation button and a little channel will come up and you want to choose a language to listen in, which will be English. And Joan, you will hear his voice translate in English. While you could probably see the doctor speaking, you will hear primarily English. If anyone has questions on that, feel free to type those questions in the chat. Para todos que hablan español, la presentación va a estar en español, entonces no hay problema. Con eso lo dejo al doctor y a Sergio para comenzar. Gracias. Muchas gracias, Zach. Muchas gracias, Luis. Esta plática tiene lugar como parte de nuestro programa de IDEA, que viene siendo Inclusión, Diversidad, Equidad y Accesibilidad, donde estamos reconociendo a los primeros habitantes de estas tierras. Es por eso que invitamos al doctor Alejandro Aguilar Zeleny para que nos dé esta plática de Primeros Guardianes, una charla sobre los pueblos originarios de Sonora. El doctor Alejandro Zeleny es un poeta, filósofo y antropólogo. Por más de 30 años ha trabajado con los pueblos originarios del noroeste de México. Ha sido jefe de la Unidad Regional Sonora de Culturas Populares y director del INA en Sonora. Actualmente es profesor e investigador del INA, especializado en antropología simbólica y de la ritualidad, y también es maestro de la Universidad de Sonora. Entonces, Alejandro, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo. Todo tuyo el micrófono. Shoin es la manera en que saluda el pueblo of los Pimas de la Sierra, así que les digo Shoin. Y la respuesta en este caso es Shoin Oigadi, que es la manera de saludar. Y otro pueblo de acá de Sonora, los Macurahue o Guarijío, ellos saludan Cuida. Y la respuesta a ello es Cuidaba. Y bueno, con esto pues les doy la bienvenida, agradezco su invitación, muy interesante el trabajo que están realizando y pues agradezco también la gente que nos acompaña. Para introducir un poco el tema del que quiero hablarles el día de hoy, quiero comenzar con un poema de mi autoría que escribí por allá en el año del 85 y que tiene algo que ver con los temas de este día. Oh, por acá fueron llegando, uno tras otro. Venían tal vez de lejanos valles. Al parecer, sus ancestros eran del norte. Buscaban un territorio, un espacio para enterrar sus huesos y sus fantasmas. Oh, la gente comenzó a subir la sierra, llegando a una tierra hermana.
compartiendo la altura con el lobo, con el águila y sus gritos. Llegaron de la distancia junto con la hormiga y el cholugo, habitantes de la sierra. Traían plumas y viento, granos de maíz y pieles. Llegaron a la cima, se hicieron hermanos de la nube, cómplices de la nieve y sus deshielos. Eran los aquella gente de las alturas, gente de tierra que subía y subía. Por acá fueron pasando uno tras otro, familias, parejas, solitarios, la gente subiendo la sierra, sembrando veredas, cada vez más cumbre y más frío. Este poema, escrito en el año de 1985, la primera vez que llegué a Maikova, al territorio de los que se llamaban Pimas en aquellos años, pues platicábamos acerca de su origen, de dónde llegaron, de dónde venían. En la memoria de este pueblo, los llamados Pimas Bajos, se habla de una migración, se habla de que ellos vienen del desierto, de que hacía muchísimo calor y tuvieron que abandonar esta región. Y pues me imaginaba yo esa ola migratoria, no solo de un pueblo como los llamados Pimas por los españoles, sino también de muchos otros pueblos que han cruzado este continente. Para ilustrar esta plática, quiero compartir unas imágenes. Y aquí están. Este es un nuevo programa de... nos cambiaron la computadora, quiero decir, y me cuesta trabajo encontrar cómo está. Que no me deja accesar al... Ahí está. Ahí estamos. Muy bien, pues tomé de la página de ustedes, con su permiso, esta imagen para ponernos un poco en el tema, en la región que estamos hablando. Que estas son, pues ustedes bien lo saben, estas islas del cielo, una noción que reconozco que no había conocido, que no había sabido de este reconocimiento. Y al acercarme a esta imagen, pues me interesa, por ejemplo, en las Islas del Cielo de Estados Unidos, particularmente el número 9, Coyote, Baboquíbari, esta región de aquí, que es precisamente parte de donde se encuentra la casa del hermano mayor de I'itoy, que tiene que ver con la religiosidad de los Tono O'odham. Pero antes de eso, precisamente atrás de donde está este letrero, bueno, más arriba tal vez está lo que corresponde a Casa Grande, el territorio de los Aquimel O'odham, que es de donde surge toda una tradición cultural que atraviesa esta región y que llega hasta más allá de Zaguaripa, a esta parte de aquí abajo, Yécora, Yepachi y Chihuahua, pero que de alguna manera sigue siendo parte de este complejo montañoso. En la región de aquí de Casa Grande, donde está el río Gila, el río Colorado, se habla de dos grandes personajes, el hombre amargo y el gran bebedor. Ellos son los que ayudan al desarrollo de la agricultura. El hombre amargo tenía dos ayudantes, dos amigos, el viento y el nublado. Con ellos desarrollan la agricultura, pero como era un hombre amargo, hace enojar al viento y al nublado, ellos se van y se viene una tremenda sequía que obliga a que parte de la gente abandone esta región y se introduzca en toda esta área que se va a ir conformando con distintas sociedades. Al paso del tiempo, el viento y el nublado perdonan al hombre amargo, regresan a la región y pues todo esto empieza otra vez a florecer como la gran agricultura que se desarrolló en esta región.
llega el turno de ser líder al bebedor, quien pues también tiene un gran temperamento, no le gusta cómo se comporta la gente, y en cierto momento decide castigar a la gente, a los humanos, bajando el sol. Entonces vuelve a calentarse la temperatura, la gente vuelve a salir huyendo, y muchos pues se refugian en la zona precisamente de los de los Pimas, de toda esta parte de por acá. Y tiempo después la gente le pide perdón al bebedor, el bebedor se apiada de ellos y de nosotros, afortunadamente, y sube el sol hacia lo alto, pero le dice a la gente, lo voy a dejar más bajito que como estaba antes, para que no se olviden de su mal comportamiento y aprendan a portarse bien otra vez. Esta historia es conocida en el desierto entre los Acmel Odan o Pimas gileños, entre los Tono Odan, y aparece pues en la etnografía, en la literatura. Es interesante hablar de estas historias porque están explicando algunas de las razones de las migraciones que fueron poblando todo este gran territorio y que en el caso del que voy a hablarles, pues llega hasta esta región de Yécora. Todo este territorio que abarca las Islas del Cielo, desde México podemos decir que una parte atraviesa territorio Odan o Pápago, Nde o de los Apaches, y Ópata en el caso de Sonora. Particularmente, no me meteré en esto, pero es de mencionarse que hay una gran población Tono-Odan, tanto en Arizona como en Sonora, y que en los últimos años hay gente que está reclamando ser reconocida y han sido reconocidos por municipios y por el gobierno del estado la existencia de los Nde, de los apaches, hay grupo de gente que reclama su origen como parte del pueblo ópata, que son los habitantes principales de esta región de las Islas del Cielo en territorio mexicano. Hoy en día debemos agregar también por la región entre Nacosari y Moctezuma, toda esta parte, Nacorichico, gente ópata, pero también por esta región están descendientes del pueblo Kikapú, que ellos no tienen siglos en la región como los demás grupos, tienen escasamente un siglo, pero también viven en parte de esta región, así que será interesante en algún momento tener un encuentro con ellos. Digamos que un poco afuera de este marco de montañoso, pero relacionado, muy relacionado con él, están los dos pueblos de los que les quiero hablar, los o Pima Bajo, y los Macurahue o Guarijío. El nombre Pima es el con el que son más conocidos, pero resulta que la palabra Pima en realidad quiere decir, quiere decir no, Pima, no te entiendo, que era la respuesta que ellos le daban a los españoles cuando le preguntaban cómo te llamas, dónde vives, ellos decían Pima. De ahí lo arbitrario de los nombres, porque cuando hablamos de esta manera de los Pimas, ocultamos a esta diversidad étnica de los O, y aparte ocultamos que fue un territorio cultural que abarcó gran parte de la región que nos ocupa de las Islas del Cielo. Al momento de llamarlos a unos Pimas bajos y a otros Pimas altos, pues se parte la continuidad cultural y territorial en el imaginario de los españoles. Nos vamos a un pedacito del cielo, debajo del cielo más bien, que es el territorio de los de los Pimas bajos, en el municipio de Yécora. Cerca de 2,000 personas en Sonora y Chihuahua pertenecen a este pueblo, que pues vive entre los bosques. Esta es una de sus comunidades, el Kipor. Y les voy a platicar un poco de la ceremonia, de la fiesta del Yumari, o Yumare, como se ve aquí escrito. Y esto tiene que ver con un elemento fundamental en la cultura de toda América y de esta región también de manera muy importante, que es la presencia del maíz. Según los estudios de los arqueólogos en la región,
Entre Sonora y Arizona se ha sembrado maíz por más de 4.500 años y antes de la siembra del maíz ya se cultivaba el frijol. Aquí vemos una canasta, un wari, hecha con fibras naturales de la región y un molino mecánico industrial que ha sido también de gran ayuda en el trabajo de la gente, especialmente de las mujeres. Aquí vemos en este wari las tunch, las tortillas, perdón, y esto tiene que ver con el maíz. Esta es una olla de tezguino. El tezguino es una bebida ritual, un licor que se hace con maíz. Y cada olla pertenece a una familia, a un grupo familiar. He tenido la oportunidad de retratar algunas de estas ollas que provienen de familias de la Sierra de Sonora de los años de 1920, 1930, y lo cual quiere decir que han participado en muchas diferentes ceremonias. Aquí es una parte del territorio del pueblo O. Ahí vemos a los niños elaborando sus camas con las tablas y vemos un pequeño corral al frente y un contenedor de plástico donde se está fermentando la bebida del tezguino, la bebida del maíz. Como les digo, estas son ollas de distintas familias. Esta que se ve al centro es de la comunidad La Cieneguita, y pues es un verdadero tesoro. Ya no existen tantas artesanas que hagan estas ollas, pero estas ollas han participado en muchos rituales, en muchas ceremonias, han sorteado muchos peligros y siguen intactas. Esta ceremonia del Yumari está dedicada, como les digo, al maíz, está relacionada con la agricultura, y este es el pequeño altar donde se lleva a cabo la parte más importante de la ceremonia. En el mes de diciembre del año pasado, tuve la oportunidad de platicar con Alberto Vargas, el último casi de los cantores de esta ceremonia, y nos compartía un poco del significado de este espacio. Nos dice, por ejemplo, que estas ramas de pino tienen la función no solamente de detener el altar, sino tienen la función de atraer la lluvia. Este que está aquí enfrente, aquí atrás, perdón. Y el que está enfrente, donde apenas se notan unas bolitas, el pinabete, ese tiene la función de contener el granizo. Es decir, en la ceremonia se pide por la lluvia, pero se tiene precaución de que el granizo no haga daño. Estas son unas flores hechas con pencas de sopor, son flores humanas, que la gente las entrelaza de una manera muy especial, y pues están asociadas también al cielo. Tenemos aquí la olla donde está el tezguino. Aquí se ve la olla, está tapada con una pequeña tacita. Y lo que tenemos aquí enfrente, en pequeñas ollas de barro y contenedores de plástico, incluso vasos, es la medicina del bosque. Son distintas plantas que se preparan y que se ponen enfrente del altar para la bendición y para persignarse. Cuando una persona va a beber el tezguino, tiene que meter se sirve una taza, le sirven una taza, mete una pequeña vara de pino y lanza el tezguino a las 4 direcciones, al norte, al sur, al poniente y al oriente, y después bebe 3 tragos de esta bebida del maíz. Otra de estas bebidas son para problemas del estómago, para problemas del pecho, para problemas de la garganta, para problemas de la cabeza y para problemas espirituales o de mal puesto, como es el chiltepín, el junco, el guacavique, entre otras plantas. Entonces, cada persona, hombre, mujer, niño, niña, bebe de estas mismas bebidas, de estas mismas medicinas, se santigua, saluda a las 4 direcciones
y de esa manera también se le está enseñando a reconocer los medicamentos que el bosque nos da. La medicina de la naturaleza está como parte del ritual. Ahí se ven las 3 sonajas de los 3 cantadores, la cruz que llega con la presencia de los misioneros y las velas que tienen la función de iluminar el camino de los muertos en la ceremonia. Aquí vemos un poco mejor con detalle cómo se hunde la olla y esta es la varita que les digo que se mete dentro para lanzarla hacia las 4 direcciones y pues son detalles de este espacio. Un elemento muy importante de esta ceremonia es el hecho de que las mujeres con su danza, con su fuerza, con su espíritu, le dan fuerza, le dan consistencia a la tierra, amacizan la tierra, se dice. Y eso sucede solamente si los hombres cantan. Si las mujeres danzan solas, no pasa nada. Si los hombres cantan solos, no pasa nada. Cuando hombres y mujeres danzan juntos, se hace la magia, la tierra se hace fuerte y el pueblo también se hace fuerte. Esta imagen es también muy fuerte, muy poderosa, muy triste para uno que ha trabajado en esta región. Aquí al fondo está don Alberto Vargas, que fue el guía y líder espiritual del mundo Pima, así fue nombrado por el gobierno de Chihuahua. Él fue el instructor, el maestro de muchas generaciones, pero casi era el último de los cantores. Él falleció este año en Yepachi, Chihuahua. A su lado está José, uno de los músicos de guitarra del son de Pascola, de los Pimas, de los últimos músicos. Él y su hermano Alejandro eran los que interpretaban los sones de Pascola, y pues los dos han fallecido. Y me da mucho gusto y me asombra mucho en esta imagen ver a este pequeño, que no lo había identificado hasta ahora que seleccioné la imagen para esta plática, porque este pequeño se llama Rodrigo y él hoy en día tiene 14 años, esta foto es más antigua, y en el homenaje que se le hizo a don Alberto, en la despedida a don Alberto, este niño prometió, y nadie se lo pidió, le salió de su corazón, que él va a continuar con la huella de don Alberto, que él va a seguir cantando. Hace 2 semanas, en la comunidad de Juan Diego, cerca de Yécora, él fue el cantor de la ceremonia, y pues es un motivo de orgullo y también de preocupación como un pequeño, tan pequeño, carga un peso tan fuerte en sus hombros, como es mantener con vida esta ceremonia ancestral. Esta es otra ceremonia en otra comunidad, está la joven Connie de la comunidad del Quipor, y este es un altar con los mismos elementos, algo más sencillo, algo más rústico, pero con la misma intención, con la misma fortaleza. Las flores de sotol, el pino para llamar la lluvia, el pinabete para prevenir el granizo, y pues una de las bebidas rituales. Ahí vemos el junco, el chiltepín, el guareque, son algunas de las plantas que se usan. Posteriormente podríamos compartirles un documental que hicimos con las enseñanzas de don Alberto a este aspecto. Y Yepachi, que en Chihuahua, noten cómo está congelada las bebidas. Esto, estábamos a -5, -6 grados en la noche, y esto es en la madrugada. La ofrenda no está tirada, la tortilla no está tirada, está puesta como ofrenda, es parte de esta ritualidad. Estas son de nueva cuenta las ollas de Tesguino. En los antiguos tiempos, la ceremonia estaba dedicada a las ollas. Atrás de la cruz, atrás del altar estaban las ollas. No se usaban contenedores de plástico, pero pues muchas ollas han sido robadas, han sido quebradas. Y en ocasiones los grupos delictivos, como los sicarios, desafortunadamente llegan y les roban las ollas, no por la olla, sino por quitarles la bebida. Y entonces ahora tienen que ponerlas dentro de un corral y tienen que tener un vigilante, cuando en realidad es lo más sagrado. Yo siempre lo pienso como cuando dicen, ganarás el pan con el sudor de tu frente,
Los Pimas, otros pueblos de Sonora, de Chihuahua, de Arizona, han sembrado maíz por cientos y miles de años y desafortunadamente para mucha gente hoy en día el maíz es de gente del sur del país, no es cosa de sonorenses porque la tortilla de trigo, de harina es lo mejor y pues eso implica la pérdida de un conocimiento. Esta es otra imagen de otra ceremonia, esto es en el Encinal, ahí no tenían las ollitas de barro, pero se distinguen las distintas plantas, el junco, el guareque, el chiltepín, entre otras que hay. Las ollas, las sonajas, estas sonajas son las que usan los cantores del Yúmare, las sonajas utilizan piedritas de hormigueros, y los cantos hablan con la naturaleza, hablan con los cuervos, con los lobos, con los tejones, con las aves, en fin, con todos los seres que habitan la noche, decía don Alberto. Un elemento educativo, formal, que nos rebasan con mucho estos pueblos en estas estructuras, es que al amanecer de cada día de la ceremonia dura 3 días, se hace una hilera con los niños, los más pequeñitos hombres por un lado, las niñas por el otro lado, y a todos primeramente se les da alimento. Se comparte con niños, con niñas, del más pequeño a la más grande, y así se inicia el día, mostrando de alguna manera esta preocupación para que las nuevas generaciones conozcan y compartan estas tradiciones. En esta imagen están haciendo la danza del Pascola. En este momento es un momento especial donde las mujeres pueden participar. Aquí frente a nosotros, en primer plano, está doña Paula, una mujer muy valiente que alguna vez nos salvó la vida a mi compañero antropólogo Roberto Ramírez y a un servidor que nos estaba amenazando por ahí un sicario. Entonces ella tomó el arma con sus manos y se llevó al señor lejos, y fue muy, muy impresionante, porque si cualquier hombre se mueve y protesta, pues es muy seguramente la represión que va a sufrir por gente armada. Ahí está también al fondo un misionero, el padre David, que durante mucho tiempo pues ha intentado ayudarnos a comprender la profunda religiosidad de este pueblo. En esta parte de la ceremonia se le llama la guerra, y como ven la gente parece que traen varas, en realidad son rifles, y representan una guerra en un momento de la ceremonia, y lo que hacen no es pelearse ni golpearse ni nada de eso. Patean el piso, hacen montoncitos de tierra o de ceniza en el piso, lo patean, se hace una polvadera que realmente parece que está en una batalla. Y esto pues tiene que ver con las memorias de la defensa que han hecho de su territorio, pues cuando estaban en guerra con los apaches o con los españoles o los mexicanos. Este es otro momento de otra ceremonia, otro altar, donde se aprecian un poco mejor. Este es un gran tesoro, por eso disculpen si insisto en ello, pero esta es la medicina de la sierra, esta es la medicina que tanto los apaches como los pimas podrían encontrar en las altas montañas, y el sentido del ritual es recordarnos todo esto, enseñarnos cómo nos podemos curar y cómo podemos salvar nuestra existencia. Este es otro momento de esta son de la guerra. Están los pascolas, antes tocaban el arpa, hoy como los tonodan han abandonado casi totalmente el arpa, algunos quedan todavía que tocan arpa, y las guitarras pues han sustituido este espacio. La danza del Pascola, de los Pimas, es muy diferente a la de los yaquis, a la de los mayos en la danza. En la música hay sones parecidos, sones yaquis, son mayo, llaman ellos. La diferencia es que aquí solamente los hombres danzan varios y en línea, en círculos. Este es otro altar de esta ceremonia, esto es en Yepache, en Chihuahua, y en ocasiones hemos tenido, bueno, ellos más que uno, ¿verdad? Han tenido que sufrir el problema de que
está la presencia de los sicarios, ellos reúnen, por ejemplo, matan una vaquita para sacrificarla en la ceremonia y compartir los alimentos para todos, y estos personajes pues prefieren robarse pedazos de carne y llevárselos solos, echarlos al fuego, en fin, distintas maneras de imponer su dominio. A pesar de eso, la ceremonia se ha conservado con estos saberes que están relacionados, como les digo, con los ciclos agrícolas, con la petición de lluvia, con la prevención del granizo, con las enseñanzas de las medicinas de la sierra. Esta es una de las cocinas de las ceremonias de Yuma, esto es en Chihuahua. Y pues vemos en general la población Pima, no hay ya en general una vestimenta tradicional. A través de los bordados con jeroglíficos, con pinturas rupestres, pues han generado una nueva forma de vestimenta, pero así es generalmente como se visten. En parte de este viaje hemos estado haciendo registros fotográficos, materiales en video, estamos preparando un libro sobre esta ceremonia del Yumari con testimonios de la gente, y como parte de ese proceso, pues eventualmente tenemos la oportunidad de devolverle a la gente los trabajos, de compartir con ellos las imágenes, y este fue un momento pues así muy bonito, muy sencillo para nosotros. Aquí vemos al fondo el altar del Yumare, la ceremonia sigue, la ceremonia es más bien de noche, de día la gente descansa, va por leña y otras cosas. Un aspecto muy bonito que tiene esta ceremonia, que es una enseñanza que rebasa las montañas y las fronteras, pienso yo. Al final de esta ceremonia, enfrente de este altar, se pone una línea de hombres, de los más jóvenes a los mayores, y una línea de mujeres, de las más jóvenes a las mayores. Niños no, aquí sí son los adultos. Y se pone, le llaman en español la platicada. Platican unos y otros, hombres y mujeres, cómo están las cosas, si se cumplió la ceremonia, cómo se cumplió la ceremonia. En alguna ocasión me tocó ver que había gente de los sicarios, de los que están en asuntos delictivos, que a veces están de novios o se casan con una mujer Pima y aprovechan para meterse en estas reuniones. Entonces acusaban al gobernador de robarse, al gobernador tradicional, quiero decir, de robarse dinero de la fiesta. Y la gente decía, bueno, esos problemas se tratan en otro momento. Aquí no estamos hablando ni de dinero ni de política. Estamos hablando de si cumplimos con la tradición. ¿Cómo puede un hombre decir que no le dieron comida si ese hombre no fue por leña, no acarreó agua, no cortó leña o no ayudó a matar a la vaquita? De la misma manera, ¿cómo puede una mujer decir que la fiesta estuvo muy fea si no ayudó a moler maíz, si no amasó tortillas, si no ayudó en la cocina o si no practicó la danza del Yumari? Entonces lo que importa es que unos y otros, hombres y mujeres unidos, cumplan con la tradición. Cuando se discutían estos problemas, el gobernador tradicional se enojó y dijo, bueno, si dudan de mí, de que soy ratero, pues ahí está el bastón de mando, y lo puso en el piso del altar. La gobernadora en aquel año, la fiestera mayor en aquel año le dijo, un momento, señor, usted no agarró el bastón solito, nosotros se lo dimos, así que nosotros le vamos a decir cuándo nos lo regrese. Esta es otra lección de cómo se puede llevar el poder, el gobierno, la autoridad, reconociendo que es la comunidad la que le da el poder a la autoridad y que esa autoridad pues está obedeciendo a toda la colectividad. Yo he hablado de este ejemplo en distintos espacios y congresos, y les invito a pensar en qué momentos nuestra sociedad, la de ustedes en Arizona o en la parte donde estén, y los que estamos aquí en el lado mexicano, cuando platicamos hombres y mujeres cómo podemos hacer mejor las cosas, y no como muchas veces lo hacemos atacándonos unos a otros.
que si los hombres son muy tomadores, que si las mujeres se la llevan en la plática. En lugar de pelearse unos contra otros, ellos dicen, ¿cumplimos con la tradición o no cumplimos? Si cumplimos con la tradición, agradecemos el maíz que hemos recibido, pedimos lluvias para una buena cosecha, compartimos el alimento y celebramos con una bebida como la que es el maíz, que como les digo, tiene miles de años en Sonora. Y bueno, aquí hacemos otro pequeño viaje y nos vamos rápidamente al mundo del pueblo Macurahue o Guarijíos. Ellos viven en el sur de Sonora, en los municipios de Álamos y Quiriego, pero también están en Chihuahua, al igual que los Pimas están en Sonora y Chihuahua. Los Guarijíos están en los dos estados. Me faltaba mencionar, bueno, dos aspectos antes de meterme con este pueblo. Los Aquimel Odam, los Pimas alrededor de Phoenix, tienen varios años dialogando, visitando y buscando hacer amistad con los Pimas de Sonora y Chihuahua, porque comparten el mismo idioma. Entonces están tratando de, muchos de los rituales que hacen los Pimas de Sonora no los conocen en Arizona, los han perdido, etc. Y otro problema muy grave que tenemos en la región de Yécora, y bueno, es indicador de lo que puede pasar en toda la sierra, incluido, ojalá no sé si en las Islas del Cielo, pero hoy en día prácticamente todos y cada uno de los días hay grupos delictivos de sicarios que en las tardes y por las noches cortan árboles sin ningún control, sin ninguna consideración. Todas las noches salen camiones cargando troncos de leña, bueno, troncos grandes, entendemos que se los llevan hacia Chihuahua, hacia San Juanito, allá los cortan, los hacen tablas y los venden después en las madererías de Sonora, de Obregón, de Hermosillo. Esto es una actividad reciente por parte de los sicarios, no hay ni soldados, ni Guardia Nacional, ni policías, ni autoridades que detengan este proceso. Y pues es un saqueo muy dramático que se pues relaciona con la presencia de muchas carboneras. Y toda esta región de las Islas del Cielo y el territorio Pima, e incluido el territorio Guarijío, pues son también parte del cauce del río Yaqui, bueno, el río de Sonora, del río Yaqui, del río Mayo, y pues estas olas de calor que estamos sufriendo, pues es indicador de que no estamos haciendo bien las cosas. Entre los Pimas, ya para cerrar con ese capítulo, se habla de los tuques o la gente negra, es decir, la gente que murió quemada dentro de las cuevas, cuando aquel personaje, el bebedor, bajó el sol. Entonces, el poblamiento de la sierra, según la tradición oral, tiene que ver con ese calentamiento global, con esta dispersión de la gente. Decía que nos vamos ahora al mundo de los guarijíos, que tienen dos ceremonias, la cavapisca, una ceremonia dedicada también al maíz, y la tugurada o el tuguri, una ceremonia de agradecimiento. Esta imagen es en los estrados, en territorio guarijío, y es hacia la sierra de Guajaray. Esta es la comunidad de Guajaray, en lo alto de la sierra. No es tan alto como Yécora, está relacionado con aquel territorio, pero esto es un poco más bajo. A esto se le llama la selva mágica o la selva oculta. Hay estudios de esta región desde los años 30 y que hablan de la importancia y la diversidad de esta región. Aquí se va a celebrar la ceremonia del tuguri, la cavapisca. Aquí vemos una hornilla guarijío, el estilo guarijío. Mayo también usan esta manera con barro, con tierra hacen estas hornillas y aquí se comparten los alimentos. Como parte de esta ceremonia, debido a la influencia de los misioneros jesuitas en los años de 1640, 80, etcétera,
En esta ceremonia hay algo muy bonito, aquí no se nota tanto, pero anteriormente los niños y las niñas, acompañados de los músicos, de los danzantes de pascola, del violín, el arpa no tanto, pero el violín sí, iban casa por casa y en cada casa pedían cada una de las imágenes religiosas que tenían cada casa. Son los niños, son las niñas quienes reúnen a los santos y los depositan, en este caso los van a llevar a la iglesia y de la iglesia se los llevarán al altar. Aquí vemos a la siguiente generación que esperamos que no solamente se siente junto al violín y junto al arpa, sino que también en su momento aprendan a tocar y a danzar esta música que tiene que ver con esta relación con la naturaleza, con este diálogo con la naturaleza, y que es el principio que tendrían los grupos como los apaches en lo alto de las Islas del Cielo, o los ópatas en sus inmediaciones, o los diferentes grupos ODAM. Este es Lalo, uno de los arperos guarijío, y como les mencionaba hace algunos momentos, creo yo, aquí vemos la presencia, aunque son flores de papel, son flores lo que lleva el señor en su sombrero, lo que lleva en el arpa, porque esto está relacionado con el mundo de la naturaleza. Estos son los pascolas, Macurahue, Guarijío. Vemos cómo cada uno lleva su flor, es la naturaleza. Nosotros como mexicanos nos ha costado mucho a veces reconciliarnos con las flores. Somos más dados a regalárselos a las mujeres que a llevarlos nosotros. Y los pueblos indígenas, yaquis, mayos, guarijíos, es un elemento de dignidad llevar la naturaleza como parte de la tradición. Ellos en este momento están saludando a los santos en la iglesia porque se los van a llevar al altar. Aquí vemos un altar semejante al que vimos con los pimas, pero bueno, allá no hay pinos, este es laurel. Es una mesa, la mesa es un eje entre la tierra y el cielo, es una conexión, no es solamente una mesa. Aquí vemos cómo los santos han sido ya reunidos. Esto me ha tocado registrarlo desde principios de los años 80. Me ha tocado ver los cambios en estos procesos rituales. Aquí también se cuenta una historia donde se habla de que al principio de la existencia el mundo estaba blandito, había llovido mucho. Unos dicen que aquí salió la primera mujer, que fue una mujer sola, la primera que danzó, y después ya aparecieron otras mujeres. A veces hablan de la mujer que salió de la costilla de Jesús, y no de Dios, sino de Jesús. Y pues es parecido al ritual de Yumari, en el sentido de que hay una banca, son dos piedras como ejes del mundo, y ellos utilizan un cantor, los OP, el otro grupo que vimos, son 3 cantores normalmente. Las sonajas también tienen que ver con los hormigueros o con los ríos, piedritas de río o piedritas de hormiguero. La Santa Cruz es un pedazo de madera que se une con tela, con rosarios. Hay un saumerio, una barra metálica que siempre está aquí como protección, dicen ellos. Y por aquí se notan más o menos las hojas de maíz con las que se hacen cigarros con tabaco silvestre, con el macucho. Y la función del cigarro es elevar los cantos hacia los cielos. Los cantos es un diálogo con la naturaleza, el canto del murciélago, el canto de la paloma, el canto del cuervo, del lobo, y hay distintos ritmos que hacen el cantor y las mujeres, a veces marcan con los pies, solamente un ritmo, a veces van y vienen hacia la Santa Cruz, a veces giran en un lado y el cantador les cambia el ritmo y giran al otro lado. Y tanto las mujeres del pueblo Of como las mujeres guarijío tienen algunos cantos que son juegos, en el son del canto del cochi, se comportan como cochitos, como cerditos,
corren por todo el campamento, agarran cobijas, jalan niños, tiran cosas. Hay otros juegos, está uno que se llama el bitachi, un insecto que pica muy fuerte. Y lo que ellas hacen para representar ese piquete es pellizcarle las orejas a la gente que está distraída, que no está atenta. En otro de los juegos toman ceniza, toman brasas, más que ceniza, pequeñas brasas, y las lanzan o toman agua para que parezca que se están quemando. Es muy bonito, muy interesante, porque en general las mujeres son serias, son muy risueñas, hay un sentido del humor muy bonito, pero estos juegos son muy esperados por ellas porque es el momento en que tienen pues para ser ellas, para ser libres, para correr, para jugar, para reír, y la gente espera mucho estos momentos. Aquí vemos a los pascolas del futuro. En la ceremonia danzan principalmente los hombres, el pascola mayor y los que le siguen, y normalmente el más pequeño danza primero y el pascola mayor termina. Durante las primeras noches de la ceremonia es solamente la danza, como vemos aquí, el zapateado, digamos, y al final habrá unos juegos muy interesantes. Aquí vemos otro momento, al fondo está la ramada, donde están los pascolas, frente a las mujeres está el cantor. En cuanto a los cantores, han fallecido muchos de ellos ya por edad, como don José Ruelas, Cipriano Buitimea, uno de los últimos cantores que quedaba, todavía hay otros más, pero uno de los últimos que quedaba, el Chencho, era muy impresionante porque era una persona, era mudo, no podía hablar, tenía un problema en la boca, y no hablaba, pero tarareaba, digamos, los cantos. Hay un aspecto muy bonito que platica este grupo, que es parte de su tradición, que antes, para hacer esta ceremonia, que tiene que ver también con la lluvia, lo que hacían era mandar a una comitiva con una pequeña, un guari, no un guari, sino un bule, un guaje, un contenedor de agua, una botella podrían llevar, y iban y buscaban un aguaje, no el río, sino un aguaje, y en ese lugar llenaban la botella, bueno, no llenaban la botella, le echaban agua hasta 3/4 más o menos de la botella, y la ponían desde temprano en la mañana a un lado de la Santa Cruz. Y al mediodía, si todas las cosas iban bien, la botella se iba a estar desbordando el agua, se iba a estar tirando el agua, como que se hinchaba el agua, decía la gente. Si se hinchaba el agua, quería decir que sí iba a llover. Si no se hinchaba, pues quería decir que no iba a llover y que tenían que hacer otra ceremonia. Para hacer esta ceremonia, la gente ponía un poquito de frijol, un poquito de azúcar, de café. Si alguien tenía un chivito, pues se sacrificaba. Y lo interesante es que en distintas comunidades, con distintas personas, todos nos contaron en época reciente la misma historia de esta práctica pues, de interpretación del agua. Este es un momento de esta ceremonia. Esta ceremonia se realiza en el mes de mayo en distintas comunidades, mientras que la de los Pimas es más bien hacia marzo, abril, cuando ya no hace tanto frío. Aquí vemos la cocina comunitaria. Todo esto que está aquí, pues es la carne que ha sido sacrificada. Bueno, la del fondo es la carne que ha sido sacrificada, que se va a consumir, las flores, los papeles de colores, los mesabancos de las escuelas, que pues tienen la ventaja de que no se les cae termita ni se pudren, pero tampoco son muy cómodos, al menos para gente de mi edad, ¿no? Aquí un joven Pascola que está ahí mirando el momento. Aquí vemos otra escena del altar al día siguiente, pues está en la región del territorio guarijío, y lo interesante es cómo se va a convertir este altar en un campo de siembra, en un mahuechic. Durante la ceremonia traen estas matas frescas, están otras ya que están secas, y representan el mundo del pueblo guarijío, la siembra, la religiosidad. Aquí luego ponen un guardián y hacen una serie de juegos y danzas que es teatro, música, danza, religión,
y sobre todo mucho sentido del humor. Representan la vida de la naturaleza, representan los pascolas, se convierten en cuervos que quieren llevarse la cosecha, en matuparis, en tejones, en lobos, aparece el son del obispo, el son del cura, y nos da a conocer una gran teatralidad, una ritualidad teatral que es muy peculiar. Son los sones de Pascola como los que hemos visto quienes conocen el Pascola Yaqui o Mayo, pero los juegos que ellos hacen la última noche de esta ceremonia es una reconstrucción simbólica de su propio universo y que tiene que ver con ese diálogo con la naturaleza, lo que llamamos patrimonio biocultural, y donde se nota esta relación y este reconocimiento de la importancia del maíz. Hoy en día este pueblo ya no hace un licor de maíz, antes hacían el batari, pero pues les ha llegado la cerveza, el alcohol industrial y pues ha desplazado las bebidas tradicionales. La ventaja de las bebidas tradicionales es que solo se hacen durante este tipo de ceremonias, mientras que las demás bebidas pues se pueden consumir todo el año siempre y cuando se tenga dinero, ¿no? Aquí vemos a los pascolas, guarijíos, los danzantes. Ahorita estamos trabajando un problema que vemos porque estas máscaras que estos señores están utilizando en realidad son máscaras del pueblo yaqui y mayo que les han donado porque fallecieron los últimos artesanos que hacían las máscaras tradicionales. En los últimos meses he estado haciendo una recopilación de fotografías, de máscaras auténticas guarijío. Estoy esperando la próxima oportunidad para ir a esta región, llevar las fotografías e invitar a nuevos artesanos a que traten de recuperar el rostro de su propia danza. Parte de este juego con la naturaleza, de esta representación de su universo, pues los pascolas se convierten, aquí son toros, bueyes, podemos decir, en una yunta, a veces son jinetes, son vacas, son toros, son cuervos, y pues están reproduciendo todo este mundo real simbólico. Ponen un guardia, el que está ahí sentado, riendo todavía, lo ponen de guardia, le ponen un arco y una flecha para que defienda a la milpa, el mahuechic, pero no le dicen que lo van a atacar todos los pascolas, entonces le dejan ir encima, lo apachurran, destruyen todo el sembradío, y pues es lo que les pasa a los agricultores que no cuidan su siembra. Esto es en el pueblo de Guajaray, aquí el padre David apoyado con la construcción de una iglesia, y actualmente estamos terminando una serie de 10 programas sobre toda esta ceremonia de la Cavapisca. Aquí están en parte de lo que es el son del lobo. Aquí los lobos viejos les están llevando pues comida a los lobitos, pero esto que cuelga aquí es la comida deliciosa para los lobos en el son del lobo. Esto lo lanzan como péndulo. Los pascolas están arrodillados alrededor del bofe, de la panza de la vaca, y lo tienen que atrapar con los dientes, con las mandíbulas, desgarrarlo igual y lanzarlo moviendo la cabeza. Entonces es muy impresionante, pero pues le están dando su lugar al lobo dentro de la cultura y dentro de la tradición, aunque esta región como otras pues ya no hay lobos, ¿no? Y pues para terminar este viaje aquí tenemos a don Eleazar Valenzuela. Él desde los principios de los años 60 estuvieron luchando para obtener las tierras, los ejidos, y pues estuvieron haciendo reuniones, no les hacían caso, se burlaban de ellos. A principios de la década de 1970 a esta región llegó el movimiento de la guerrilla 23 de septiembre, y pues se encontraron con un pueblo, los guarijío, en los años de 1960, todavía vivían como en los tiempos de Porfirio Díaz, en tiendas a medias, el hijo heredaba la deuda del papá,
y pues eran esclavos a finales de los años, o a mediados de los años del siglo XX, en los 60 todavía, en los 70. Y en el 73 llega la guerrilla, llegan con ellos, les piden comida, ellos como buena gente nunca dejan con hambre a alguien que vaya en la sierra, y después empiezan a escuchar que pues estaban luchando por darles tierra a ellos también. Él y su hermano y el papá de don Eleazar, los tres fueron víctimas de la represión por parte del ejército, de la policía judicial. Sin embargo, su lucha tuvo éxito. En los años 80 recuperaron las tierras, se constituyeron los ejidos y pues hoy en día están afrontando muchos cambios. Durante el mes de mayo y parte del mes de junio hacen estas ceremonias, sobre todo la Cavapisca, que tiene que ver con las maneras en que un pueblo defiende la tradición, habla con la naturaleza y como vemos, pues hay relaciones entre lo que ellos hacen y lo que hacen otros pueblos. Pues esta es una pues muy apretada panorámica de lo que tiene que ver con la defensa que hacen estos pueblos de sus territorios, de su forma de vida, como con cantos, con danzas, con música, con bebidas, como los tés que toman como medicinas, están pues generando un conocimiento, están generando una resistencia. Eh, Todo esto lo conocemos o lo llamo yo hoy en día el patrimonio tradicional de los pueblos originarios. Eh, Como ustedes saben, las Naciones Unidas maneja el concepto del patrimonio inmaterial o del patrimonio intangible, pero pues yo creo que esos términos no nos ayudan mucho en la medida en que mucha gente no entiende esos términos. Si las cosas que vemos no las protegemos, pintamos monumentos históricos, pintamos encima de arte rupestre, aquello que se supone que no vemos, ¿cómo lo protegeríamos? La verdad es que sí vemos ese patrimonio porque vemos a la gente danzando, cantando, guisando, rezando en conjunto, interviniendo con la naturaleza, buscando la manera en que lo que los mayores les enseñaron, los jóvenes lo comprendan y lo conserven. En muchas de estas regiones están afectadas por el narcotráfico, por la presencia de sicarios, que ha ido elevando, ya no es el narcotraficante de antes, oculto, digamos, ahora ya son largas camionetas de sicarios con torretas y muchas de estas comunidades están siendo habitadas más por mujeres porque los hombres se los han llevado, los han matado o se van a trabajar en las mineras. Toda esta región, tanto las Islas del Cielo como los territorios indígenas, pues están en el ojo de empresas mineras, están en el ojo de grupos de sicarios, pero también, y eso me da mucho gusto, están en el ojo y en el corazón de gente que cree en la ecología, que cree en la cultura, en el ambiente, en el medio ambiente, que no es medio, que es ambiente, y en el poder de la tradición. Nos ha tocado ver cómo gente de edad muy avanzada, que apenas tiene lo suficiente para vivir, dedica parte de su vida a compartir estos cantos, estas enseñanzas, a tratar de dejar esta huella, y vemos cómo llegan pues los teléfonos celulares, las redes sociales, eh, la pérdida de la lengua, la destrucción de los bosques. Hemos estado hablando en los últimos meses de pues generar una campaña, ya que no podemos luchar contra estos terribles grupos armados, pues cuando menos tratemos de sembrar al 2x1, ¿no? Bueno, eso es lo que quería yo comentarles. Veo aquí una pregunta acerca de la imagen que está detrás de mí. Respondo un instante. Decía al principio que este es un cuadro de un pintor, Lloreme Mayo, el maestro
Buitimea. Mota es conocido como Maestro Mota, y tiene que ver con un sueño del pintor. El danzante de venado, en lengua mayo, la palabra es mazo, y las plantas que están a su alrededor es una enredadera que en español le llamamos San Miguelito, pero que en lengua mayo también se llama mazo. Entonces, las raíces de la tierra y el venado está cubierto por esta enredadera. Este señor pintor hace sus cuadros, y hay otro maestro tradicional, don Erasmo Leiva, que es quien le ayuda a interpretar los sueños. Este señor pinta, ándele el San Miguelito, y este señor sueña, pinta, y el otro le ayuda un poco a interpretar esos sueños. Y pues es un trabajo muy, muy bello. Él está rescatando la tinta, la salvia del mezquite, está rescatando colores de girasoles y otras flores, y bueno, eso pertenece al mundo Yoreme Mayo. Y bueno, por mi parte, pues es lo que les quería comentar. Agradezco su atención, su tiempo, y si hay preguntas, pues aquí estoy. Gracias. Muchas gracias, doctor. Aquí hay algunas preguntas en el chat. Aquí lo puedo leer. Ángel García, antes trabajaba con nosotros. Un saludo a Ángel, de Sky and the Lions. Dice, me gustaría saber si existen estudios sobre las ceremonias, danzas, rituales y cantos que practica este grupo, que creo que escribió cuando empezamos con la PIMA este grupo indígena, con el fin de llevarlo a la danza folclórica representativa del país, y que de esta manera la cultura PIMA llegue a más personas a través de estos grupos de danza. Ajá, bueno, pues hacemos estudios, registros antropológicos, etnográficos, hacemos fotografía y video como parte del Instituto de Antropología, pero no tanto con el fin de que se conviertan en danza folclórica, sino más bien con el fin de que se conozca la tradición verdadera por parte de este pueblo. Aquí en Sonora hemos tenido muchos problemas y discusiones con la danza del venado interpretada de una manera folclórica, porque para los yaquis, los mayos, la danza del venado es sagrada, es parte de un ritual más amplio y más complejo. Y no es cierto que los coyotes atrapan al venado como lo vemos en muchas partes. La danza del coyote es otro tipo de danza. Entonces lo que intentamos más bien es que la gente conozca bien estas tradiciones, comprenda su sentido y respete ese sentido. No le cerramos la puerta a nadie. De hecho, pues damos pláticas a grupos de investigación o de danza folclórica, pero invitándolos a que conozcan realmente cada danza, cada tradición, antes de tratar de sacarla de su contexto. Los propios pimas, los guarijíos, lo hacen, digamos, y siempre explican, les vamos a mostrar una parte de nuestra tradición para que entiendan, pero esto es más grande, es más profundo. Entonces siempre nuestro primer problema es cómo respetar el derecho de los pueblos. Pero pues sí hay gente que está interesada en conocer más que eso, ¿no? Muchas gracias. Ahorita vamos a abrirlo para preguntas, si quieren abrir su micrófono. Nada más conectar uno de Ángel Más, que estaba preguntando sobre fechas de estas festividades, y también si están accesibles para el turismo o para personas de fuera llegar. Ajá, más o menos. Lo primero que hablé es la ceremonia del Yumari. Esa es en general en el mes entre marzo y abril. En Yepachi, Chihuahua, y en algunas comunidades de Sonora. Y pues para esto, pues ya podrán tener mi contacto personal o a través de Sergio, a quien agradezco la invitación. Es parte de la característica de algunos de los pueblos originarios de Sonora, que algunos de sus rituales no tienen fechas fijas.
y otros se adaptan a los fines de semana. En el caso de las fiestas del pueblo guarijío son en el mes de mayo, casi cada fin de semana, porque como son los mismos músicos, tienen que esperar a que toquen en una parte para poder hacer la ceremonia en otra. Casi cada fin de semana en el mes de mayo se hacen las ceremonias. Hay lugares donde se puede llegar en carretera, como Los Estrados, o con un corto tramo en terracería como Guajaray. Las otras está más complicado llegar. Y eventualmente, igual conmigo o en el Museo Costumbrista de Álamos, ahí luego les llega la información. Y pues precisamente parte de la política del gobierno del estado de Sonora y de los municipios es promover el turismo, es tratar de pues, generar una mayor seguridad, un mayor flujo de gente. Actualmente se está comenzando a construir una carretera de Guaymas a Chihuahua, de tal suerte que en un par de años, supongo, no sé los tiempos, pero tendremos una carretera de 4 carriles que atraviesa parte de estas regiones. En el territorio guarijío están abriendo carreteras también. Y bueno, eso siempre nos causa pues dudas y resquemores, porque precisamente en los años 90 se abrió la carretera en el territorio Pima de Yécora, y eso pues les facilitó las cosas a los sicarios, ¿no? Tanto en venganzas como en tráfico, pues les dio mucha mayor facilidad. Entonces pues está ese riesgo, ¿no? Veo por ahí otro comentario en cuanto a la reacción frente a la presencia de los misioneros. En este caso, quiero mencionar, es algo muy importante de saber, aquí en Sonora, precisamente este fin de semana, el pueblo de Yécora, los Pimas de Yécora, celebraron los 33 años de la presencia del misionero franciscano David Beaumont Pfeiffer, de quien tengo el honor de poder trabajar con él algunas cosas. Y hay gente que siente, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Yo le digo a la gente, tienes 30 enemigos, sicarios, mineros, carboneros, etcétera, etcétera, y un amigo que es un misionero franciscano que además respeta tu religiosidad. Aquí en Sonora se está llevando en algunas partes lo que se llama la pastoral indígena y la nueva iglesia inculturada, que quiere decir respetar la religiosidad de los pueblos y no obligarlos a abandonar ciertas prácticas. Los Pimas han sido Pimas católicos desde 1680, entonces, pues ya están trabajando en esto, ¿no? Se ha sido muy respetuoso de no intervenir, de no quitarles prácticas, etcétera. Aunque hay otras iglesias que no les interesa en absoluto la vida, la lengua, la cultura Pima. Entonces, pues hay de todo en estos territorios, ¿no? En los años 80 veíamos como muy grave el proceso de desaparición de la cultura Pima en Sonora, y gracias al esfuerzo de este misionero, al menos este proceso se hizo más lento, se contuvo, y hoy en día más sonorenses son más conscientes de la importancia de la diversidad étnica y cultural. Antes no había sucedido, todos los pueblos estaban en crisis, en proceso de desaparición. Hoy, pues, hay una lucha más dentro de ese campo, ¿no? No sé si habrá alguna otra pregunta o comentario. No, parece que... Por ahí, Joaquín Ay, Murrieta. Joaquín. Hola, Seleni, ¿cómo estás? Joaquín Murrieta. Bien, bien. Me gustó muchísimo tu plática, y también me llamó mucho la atención lo que comentas de sicarios y otras capas culturales más recientes, así les llamo yo. Y sí me gustaría seguir la conversación con relación a la integración, diversidad,
pero también de la campaña que mencionas, de la necesidad, de la importancia de colaborar con nuestras culturas nativas. Nosotros trabajamos mucho en cuestiones de restauración y conservación de la naturaleza, pero para mí, si no la relacionamos con la cultura de nuestras comunidades, pues realmente no tiene mucho sentido. Esta conservación y esta restauración, por ejemplo, lo que mencionabas con los teshuinos, lo que mencionabas con los pinabetes, lo que mencionabas, ese es nuestro trabajo de ver la integración natural con la integración cultural. Y esto de la campaña me llama mucho la atención. Yo creo que es muy necesario continuar este diálogo. Nosotros a veces andamos con temor en las islas del cielo. Se mencionó los sicarios varias veces. Pero en fin, mi observación y mi pregunta es eso, si con Ina, si contigo contamos para una reunión, para una plática, cómo hacemos esta campaña, cómo colaboramos en cuestiones de conservación natural, sí, pero elevar la identidad cultural con esta naturaleza, ¿no? O sea, me estoy invitando yo solo para continuar platicando contigo. Sí, sí, claro que sí, más bien, gracias y los que puedan entrar a este asunto. Yo digo que pasan cosas, me asusto y me vengo corriendo a mi casa, ¿no? Pero ellos no tienen esa opción. Y pues precisamente estábamos, con todo gusto, lo que podamos seguir dialogando. Estábamos platicando de un sitio que se llama Los Pilares, no sé si lo conozcan, que tiene muchas condiciones para implementar un proyecto biocultural. Hay gente todavía viviendo ahí que no tiene una buena fuente de trabajo, pero por ahí se podría trabajar. A mí me impresiona que no tenemos un mapa, yo no sé hacer mapas, tengo mis límites, pero no, el pueblo Pima no tiene un mapa de su territorio. Hay reservas ecológicas, cuando menos honorarias, ¿no? de mención, y no se está trabajando sobre ese aspecto, ¿no? Afortunadamente la presidenta municipal, que está terminando su periodo, su segundo periodo, pues está muy consciente de esto, está buscando maneras. Hemos estado hablando de reorientar tal vez algunos programas como Sembrando Vida y cosas de estas, porque vemos que la urgencia es pues, sembrar cuando menos al 2x1, ¿no? Tenemos una colección de fotografías que podríamos compartirles, bueno, están físicamente, a lo mejor para el evento que tienen en octubre. Se hizo una colección de fotografías de niños fotógrafos, tomando lo que le llamamos el bosque bonito. Fotografías de los niños, del bosque, como una manera de ayudarnos a conocer este espacio, como una manera de invitarnos a dejar de cazar guajolotes que son tan peligrosos, pobrecitos. Y se hizo una publicación sobre salvar el bosque. Entonces podríamos en algún momento continuar esta plática. Pues aquí estamos y los recibimos con gusto en el Centro de INA Sonora. Generamos también justamente con el padre David dos proyectos. Uno se llama Nemesio, Centro de Estudios Culturales de la Sierra. Estamos por publicar un par de libros sobre estas dos ceremonias, el Tuguri y el Yumari. Y hemos estado haciendo una peregrinación por la paz desde hace 2 años, durante la pandemia, con una imagen religiosa, Santa Cateri Tecacuita, una santa indígena mojo iroqués, que tiene que ver con la preservación del bosque. Entonces, pues estamos buscando todas las maneras posibles, herramientas y canales para concientizar. Aquí en Hermosillo nos quejamos mucho de que hace mucho calor, pero no tenemos idea de la destrucción del bosque, ¿no? Nos encanta una carnita asada, pero no sabemos el daño que estamos haciendo en el mezquite, etcétera, ¿no? Como digo, pues agradezco su tiempo, su paciencia, su interés. Aquí estamos en el Centro de INA Sonora y Museo de Sonora. Y Joaquín, pues en cuanto sea posible, platiquemos y veamos qué más se puede lograr. Claro que sí, y me acabas de dar una genial idea de territorios tradicionales mapeados por la misma comunidad. Eso hace muchísima falta, no nada más en Sonora, sino en todo
las Américas. Y hicimos un proyecto de ese tipo con los Cucapá, y eso cambió mucho la perspectiva y dinámica de colaboración con el delta del río Colorado desde la perspectiva de estos pueblos tradicionales, ¿no? Sí te contacto para ver cómo le entramos a todo esto. Y muchas gracias, Eleni, me dio mucho gusto verte aquí. Porque además, claro que sí, gracias, porque además un problema que tenemos es que precisamente pueblos como el Pima no están en el marco de los planes de justicia, ni los Tono Oda, están más con los Comcag, los Yaquis, los Mayos, los Guarijíos, y bueno, digo yo, si no es justicia para todos, pues no es justicia, entonces ojalá podamos entrar en eso, y en Yécora hay manera de sentarnos a trabajar y platicar unos días con la gente de por allá también. Ahí nos echamos unas caguamas en el Pluma. Perfectamente. Sale. Credenciales. Bueno, ¿hay más preguntas? Any more questions, anyone? No, pues muchas gracias a todos. Esta plática pues va a quedar grabada en nuestro Facebook, en Skyline Alliance. Y pues sigan los siguientes coffee breaks que vamos a estar teniendo. Suscríbanse a nuestro newsletter para estar al tanto. Ya tenemos un newsletter en español también. Y pues muchas gracias de nuevo a todos por su tiempo. Que tengan bonito día.